Todos lo sabemos ya. El nuevo set de Magic the Gathering, Aether Drift, se viene para este 2025 y tiene tres planos principales como protagonistas. Y en este vídeo quiero hablar sobre el plano de Amonkhet, que tiene el honor de contar con un equipo que va a participar en esta carrera, el Grand Prix de Ghirapur. El campeón Sahur y su séquito, junto al Planeswalker Vaz Riquet, representan la esperanza unida de los vivos y los muertos de Amonkhet. Las multitudes que se alinean a lo largo de la ruta y abarrotan las tribunas serán los Amonkhetti, reunidos por primera vez en mucho tiempo para celebrar. Pero bueno, antes de los acontecimientos de Aether Drift, la invasión pirexiana asoló a Amonkhet, centrándose el ataque en la ciudad de Nactamun, el último reducto de los vivos que sobrevivieron bajo el reinado de Nicol Bolas. Al igual que otros planos, durante este conflicto, la amenaza existencial que presentaban los pirexianos obligó a antiguos enemigos a trabajar juntos durante los días de la invasión. Durante esta invasión, la deidad Hazoret estuvo hombro con hombro con el dios Langosta y el dios Escarabajo, y reunió una fuerza unida de vivos y muertos para defender el plano. Y su defensa fue exitosa a pesar del colapso de la ciudad. Con los pirexianos derrotados, los Amonkhetti pudieron declarar la victoria. El dios Escarabajo y el dios Langosta se retiraron a las tierras quebradas, y ahora la diosa Hazoret, junto con los no muertos vivos y leales de Nactamun, decidió no perseguirlos. En cambio, trabajó junto con los sobrevivientes en la reconstrucción de la ciudad. Este fue un esfuerzo colosal que empleó tanto a los vivos como a los muertos, y en términos generales se dividió en dos tareas principales: defender la ciudad de los no muertos errantes y perdidos de las tierras quebradas, y también empezar la gran empresa de la reconstrucción. Y ahora una gran señal esperanzadora siguió al final de la invasión. El río Luxa, contaminado durante tanto tiempo, comenzó a fluir limpio. Mientras tanto, los no muertos de Nactamun se enfrentaban a una decisión crítica. La invasión pirexiana supuso la muerte de decenas de miles de Amonkhetti. Estos no muertos, recién resucitados bajo la maldición andante de Amonkhet, no estaban dispuestos a someterse al antiguo orden de momificación servil. Recordemos que en Amonkhet existe esta maldición andante que permite que un ser se vuelva básicamente un no muerto, y no muera definitivamente, sino que sigue andando y haciendo cosas como un muerto. Entonces estos no muertos reconocieron que su liberación solo era posible al principio de la reconstrucción, cuando los vivos más los necesitaban. Los no muertos más antiguos momificados durante el reinado de Nicol Bolas tenían una visión más amplia, de que, aunque los muertos en Amonkhet superaban en número a los vivos, utilizar su número para capturar el plano para sí mismos no sería un buen objetivo a largo plazo, ya que la maldición andante no preserva a los no muertos, se siguen descomponiendo y muy lentamente. Si los vivos eran masacrados y solo los no muertos reinaban, el plano se marchitaría y moriría con el tiempo. Los no muertos, en resumen, necesitaban que los vivos persistieran y crecieran para que Amonkhet tuviera un futuro. Ahora Nactamun se reconstruye tras años de ruinas, y tanto los vivos como los muertos se unen para limpiar las calles, apuntalar los edificios que se pueden reparar y retirar las estructuras que estén demasiado arruinadas. El núcleo de la ciudad ha sido despejado, pero el trabajo continúa en los distritos periféricos. A las orillas del río Luxa, los agricultores cavan nuevos canales de irrigación para canalizar el agua fresca hacia sus campos. Así el color verde va regresando a Nactamun. La reconstrucción es un proceso largo, pero cada día desde ese primer amanecer es un nuevo día de libertad para el plano que ha estado durante mucho tiempo a la sombra de los tiranos. Y ahora es importante hablar de los nuevos dioses de Amonkhet, ya que uno de los efectos más importantes de la invasión pirexiana fue la caída de la barrera mágica llamada Heqma, que aislaba a la ciudad de Nactamun del resto del plano, para protección de los enemigos externos. Y esto significa dos cosas para los vivos de Amonkhet. Primero, que son vulnerables y están expuestos a cualquier ejército hostil que pueda salir de las tierras quebradas, pero al mismo tiempo son libres de explorar y salir de la relativa seguridad de la ciudad, descubrir la historia y condición actual del plano. Este impulso doble de proteger el hogar y explorar la naturaleza está vivo en los cuerpos de dos nuevas deidades que, resucitadas, caminan junto a Hazoret. Una es Sabsunen, la nueva madre del río Luxa,
y el otro es Ketramos, el león del amanecer. Ahora un punto importante es el registro de los días, que es el nuevo texto religioso de los Amonkhet, ya que antiguamente durante el reinado de Nicol Bolas era el registro de las horas el principal texto religioso. En él, Nicol Bolas ocultó la historia real de Amonkhet y en su lugar el dragón anciano construyó una fantasía en la que se colocó a sí mismo como dios faraón, erigiendo monumentos en su honor e incluso distorsionando el panteón del plano para que le sirviera. Tras las revelaciones de las mentiras de Nicol Bolas, la fe de la gente de Amonkhet se hizo añicos. Pero después de la invasión pirexiana, los supervivientes de Amonkhet comenzaron a elaborar un nuevo texto, uno que combina la fe anhelante del pasado turbulento con la esperanza guardada de días mejores por venir. Este texto es el registro de los días, que traza un camino hacia una era dorada que solo puede construirse colectivamente. Y en ese texto se han revelado las tres deidades que son Hazoret y otros dos que son nuevos que son Zapsunen y Ketramos. Hazoret mantiene una distancia austera con la gente de Amonkhet y lleva a pequeños grupos de guerreros de élite a las tierras quebradas, con el motivo de explorar partes del plano que ellos desconocen. Así le van siguiendo el rastro al dios langosta y al dios escarabajo, con los rumores de una corte quitina, de lo cual hablaremos más adelante. La gente llama a Hazoret la buscadora de dioses, y la mantienen a ella y a su cohorte en reverentes oraciones. El río Luxa surgió después de la invasión pirexiana, inundando Naktamun, lavando la sangre, el aceite y los cadáveres de las máquinas. La ciudad quedó completamente limpia, y a raíz de las inundaciones llegaron más lluvias, luego más ranas. Naktamun parecía refrescada, el río Luxa volvió a fluir de manera constante, alta y clara, reviviendo los canales de irrigación, que estuvieron secos durante mucho tiempo. La gente celebró, y en el apogeo de su celebración y agradecimiento, Zapsunen finalmente apareció. Ella toma la forma de una mujer humana con una cabeza de rana dorada, portando un icono de renovación. El otro nuevo dios, Ketramos, nació de la feroz determinación de los vivos de Amonkhet por sobrevivir y de los no muertos por proteger a los vivos. Es el dios del amanecer y del futuro, que aguarda al día siguiente, de los vivos y de los muertos honrados, de la esperanza, de la solidaridad, la resistencia y el campesinado. Su nacimiento siguió a la llegada de Zapsunen, nacido de los juncos que crecían en las orillas del restaurado río Luxa. Ketramos lleva un arco que evoca al de Oketra y adopta la forma de un joven guerrero musculoso con la cabeza de león dorada. Los supervivientes de Amonkhet han creado nuevos templos en su honor y han empezado a adorar a Zapsunen y Ketramos. Estas deidades son muy queridas por el pueblo de Amonkhet, que sabe que esta vez sus dioses son finalmente suyos. No han sido retorcidos ni corrompidos por un tirano dragón, ni resucitado de entre los muertos en una parodia o historia falsa. Estas deidades son los primeros dioses de una nueva era que han surgido del anhelo del pueblo de Amonkhet mientras se enfrenta a los días inciertos que se avecinan. Ya hemos hablado mucho de la ciudad de Naktamun, pero fuera de ella se encuentran las llamadas tierras quebradas, un océano de arena seca, descolorido por el sol, con dunas ondulantes, ruinas y otros horrores. A los vivos de Amonkhet se les enseñó a temer este lugar, pero después de años de vagar por él, se dieron cuenta de la verdad. Las tierras quebradas no son realmente de temer, están destinadas como el resto de Amonkhet a ser tierras que pueden ser curadas. Sin embargo, esto no quiere decir que las tierras quebradas no sigan siendo mortales, o que no sigan escondiendo peligros. Existen ciertas ruinas embrujadas que acechan en las arenas movedizas de las tierras quebradas. Son tumbas de reyes y reinas de Amonkhet que murieron hace mucho tiempo, monumentos a campeones cuyas hazañas les dieron el estatus de semidioses, y ciudades enterradas bajo la arena que se convirtieron en metrópolis sepulcro para las pobres almas atrapadas en su interior. En estas tierras no es raro encontrar grupos mixtos de vivos y no muertos trabajando juntos. Y en las tierras quebradas se encuentran los no muertos monárquicos. Los muertos monárquicos son una vasta e incontable mezcla de reyes, reinas y emperadores celosos del antes reinado de Nicol Bolas. Y aunque sus números eclipsan a la población viva de Naktamun y a los campeones de Amonkhet, aún no ha podido
presentar un frente unido para amenazar la ciudad. Estos monarcas rivales guerrean entre sí en las Tierras Quebradas, luchando por determinar quién de ellos es el gobernante de facto de Amonkhet. La única constante que comparten, y la más peligrosa para el futuro de Amonkhet, es que casi todos ellos juran lealtad a la corte quitina. El dios langosta y el dios escarabajo son los dos dioses restantes de la corte quitina, que buscan los restos de sus hermanos muertos hace mucho tiempo para poder revivirlos. La mayor parte de sus fieles son estos antiguos monarcas que ven a estos dioses como los verdaderos dioses de Amonkhet. Estos monarcas y sus seguidores son más que suficiente fuente de alimento para los dioses de la corte quitina, ya que con ellos mantienen su divinidad, pero aún no es suficiente para alimentarlos y que recuperen toda su fuerza. Hasta entonces, estos dioses esperan y conspiran, afinando sus armas divinas y reuniendo nuevas legiones de los muertos anteriores a Nicol Bolas. Los planes de la corte quitina son a largo plazo, al igual que su visión. Reunirán la suficiente cantidad de fieles y resucitarán a los hermanos caídos, solo para entonces recuperar el plano que construyeron. Ahora hablemos de un punto muy importante que es la maldición errante, que todavía aflige a Amonkhet. Mientras persista, los muertos caminan hasta convertirse en polvo y luego se desvanecen. Solo los vivos pueden crecer y reproducirse, garantizando la persistencia del plano. Pero esta maldición de los errantes resultó ser la salvadora durante la invasión pirexiana. Como esta maldición lleva a los no muertos a no descansar, sino a permanecer no muertos, hasta que son reducidos a polvo de huesos, los muertos de Amonkhet viven una segunda vida. Con ello defendieron a Amonkhet hasta reducirse a básicamente polvo. En el año siguiente, los vivos y los muertos comenzaron su reconciliación. Los muertos de Amonkhet crían a los jóvenes huérfanos, cuidan los campos y trabajan junto a los vivos para garantizar la supervivencia de Amonkhet. A su vez, los vivos ven a los muertos como maestros sabios, antepasados permanentes y guardianes estoicos. Ahora bien, el proceso de reconciliación es desigual, ya que implica nuevas negociaciones con cada monarca no muerto, que reclaman el dominio sobre un mundo que es nuevo para ellos. Algunos son amistosos con los vivos de Nactamon, habiendo aceptado que cuentan con el favor de los dioses. Otros, después de la exitosa defensa del plano, se han retirado sus huestes de guerreros no muertos a sus antiguas tumbas para planear su propio regreso. Bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo.